es que yo no tengo miedo a morirme, ¿no? Que el día, de hecho, tengo muy consciente que nos vamos a morir, que cualquier día que venga de viaje puede pasar. Me meto en Tinder corriendo y busco 400 parejas, salgo y me bebo lo más grande y entonces ya no me acuerdo. Al final, el hacer eso lo que hace es, ya no tengo un problema, ahora tengo dos. El sentido de la vida es ir complicándotela más, ¿no? Porque sería muy cómodo quedarte en primaria, en vez de ir a hacer un máster o a la universidad o trabajar. Tirón, si tú aguantas el tirón, y es justo ese momento, es decir, o cede. Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Entre Divanes, un podcast de psicólogos para psicólogos. Yo soy Ana Millán, soy directora de la Escuela de Psicología en Psicólogos Princesa y hoy tenemos aquí a Jesús Fernández, es psicólogo general sanitario, empresario, tiene una pyme y atleta. No sé si tú quieres añadir algo más a tu presentación, no te preocupes que te voy a hacer una serie de preguntas. Si alguna no quieres contestar, pues siéntete libre. Así de inicio, no sé si quieres añadir algo para que si alguien nos está oyendo, te conozcan. Pues nada, resumiría como una persona inquieta, ¿no? Es verdad que mi vida ha sido como bastante dispar, ¿no? Empiezo en el mundo del deporte, construcción y acabo en la psicología, pero que si realmente hacemos una revisión, la psicología aparece muy pronto en mi vida, con lo cual, aunque parezca así de primeras que no tiene conexión o nexo, pues si ahora profundizamos un poco sí que la hay, ¿no? Todo tiene conexión. Te voy a hacer 3 preguntas fáciles y 3 difíciles que en realidad son fáciles también. Bueno, a ti te gusta mucho el mundo del motor, siempre tienes alguna foto de perfil ahí con tu moto. ¿Coche, moto o autocaravana? Pues es que he viajado en las 3. Si tuviera que elegir una por disfrute, con la moto. Es verdad que con la edad me voy haciendo más cómodo y ahora viajo un poco en autocaravana, pero he hecho 30 países en moto y ha sido una maravilla. Lo que pasa es que es verdad que yendo hacia Helsinki una vez, adelanté una autocaravana, una mujer con los pies en el salpicadero mordiendo una manzana mientras a mí me llovía. Y dije, ostras, pues igual ya va siendo momento de ir cambiando, ¿no? En vez de ir mojado y pasando frío. Pero he disfrutado muchísimo en moto. Y me encanta conducir, me encanta viajar. Y yo, de hecho, la moto a mí me gusta para viajar. No soy de los que va con la moto a tomar un café. Es decir, ¿dónde quiero ir? Pues yo qué sé, a Macedonia, pues me cojo la moto, una tienda de campaña y me he ido a Macedonia. Un mes y he vuelto. O sea, salgo de casa, llego a casa y eso es la aventura esa que me gusta. Y además solo, muchas veces. Sí, me encanta viajar solo o con sonsoles o, ¿sabes? O sea, con viajes reducidos. No me gusta viajes organizados ni... Jesús era mi alumno en la escuela, en las prácticas. Primero no paraba de moverse como yo y además no paraba de hablar. Entonces hicimos match enseguida. Entonces, claro, yo lo de los 30 países todavía no, ni siquiera uno, porque no tengo el carné. Pero siempre me da mucha envidia cuando me mandas esos vídeos y esas fotos de esos viajes que te haces. Viajes que o sea, para mí son, es decir, la vida es constante cambio y para mí es una representación de la vida, ¿no? Entonces todo lo que sea ir con algo planeado, organizado, a mí me parece que es un poco acartonado, ¿no? Entonces a mí me gusta salir sin tener nada, ir adaptándote un poco a las circunstancias, por eso me gusta viajar así. Y bueno, segunda pregunta. ¿Pasear tranquilamente por una noche de Madrid después de salir de la consulta o hacer running al amanecer? El running, correr para mí es mi amor, ¿no? O sea, yo empecé a correr con 14 años, siempre decía que yo corría para ser bueno y me di cuenta que corría para ser psicólogo, ¿no? Porque para mí correr ha sido una actividad que luego he podido ir pensando, ¿no? Y veo que ha sido ese gran maestro que yo de joven no quise tener, ¿no? Y que me ha ido enseñando de forma silente, inconsciente, un montón de cosas que ahora en consulta puedo ponerlas para mí y para si acaso puedo pues echar una mano a los pacientes, ¿no? Pero, de hecho, sigo haciéndolo, he hecho diferentes deportes, pero correr es como esa columna vertebral con la que siempre he estado vinculado. Pero es verdad que después de la consulta, esas charlas, ¿no? Por la noche de Madrid, un poco reflexionando sobre todo el día y, hombre, pues eso, con gente interesante que siempre aportan, pues también creo que se pueden hacer las dos, como que completan y enriquecen un montón. Porque qué difícil es, ¿verdad? O qué aburrido es salir de todo el día, toda la tarde, escuchando y al final
bueno, pues de repente encontrarte con gente en la cocina, en los pasillos, o que termina a la misma vez que tú, irte andando, aunque sean 20 minutos, y hablar de lo que nos ha pasado y de, de la vida, pues al final pues para mí también es muy gratificante, y yo también te agradezco mucho tanto esas conversaciones de pasillo, de pues estoy muy agobiada porque tal, empezar a hablar hasta de cómo es ese libro que me regalaste una vez, La trama Sí, no me acuerdo el de la título. vida. La trama de la vida o algo Pues así. Sí, eso, bueno. hasta hablar por las noches de Madrid de la trama de la vida. Ujú. Bueno, y la última pregunta fácil es, no sé si esta ya es un poco de transición. Si te dicen que te vas a morir dentro de 6 meses, ¿qué cosas harías seguro? Uf, ¿Qué 3 cosas harías? Pues fíjate lo que te digo, que creo que variaría poco mi vida. Creo que estoy en un momento de mi vida en el que tengo mucha satisfacción porque estoy haciendo lo que me gusta hacer. Entonces, creo que curro mucho, duermo poco, pero me da mucho sentido a mi vida. Entonces, me encanta ser psicólogo, me encanta, llevo un grupito de opositores con las pruebas físicas con las cuales corro. Y eso da sentido a mi vida. Entonces yo creo que, joder, pues despedirme, ¿no? Probablemente a la gente querida intentar explicarles que yo no tengo miedo a morirme, ¿no? Que el día, de hecho, tengo muy consciente que nos vamos a morir, que cualquier día que venga de viaje puede pasar y que yo lo que quiero es que el día que me muera mi vida haya merecido la pena, ¿no? Con 1000 errores, porque yo soy un tío muy pequeñito, muy imperfecto, pero es verdad que he sido muy pasional, ¿no? Y que sigo haciendo todo de forma pasional. Entonces me encanta pasar consulta, me encantan los pacientes y son complejos más, y me encanta correr y me encanta relacionarme con... Yo siempre digo, estoy enamorado del ser humano y de la vida, ¿no? Entonces pues intentaría exprimirla, ¿no? Como a mí me encanta el tiramisú, pues como que me quedan 2 trocitos, pues hacerlo poquito a poquito para saborearlos. Y nada, y intentar pues, salir de la mejor manera posible, ¿no? Yo diría que como me quiero morir, que pongan un poquito de humor en el velatorio, que no sea todo tan serio, porque la vida es un juego maravilloso, ¿no? Eso es. Fíjate que es curioso porque a mí cuando me preguntaron dije algo parecido, bueno, la segunda parte no, pero en la primera que fue despedirme de todas las personas, decirles lo importantes que han sido y prepararles como para que mi muerte no sea un drama, ¿no? Porque es verdad que la muerte es una cosa que, pues eso, que no nos gusta, de la que no hablamos. Bueno, nosotros igual sí, ¿no? Pero no es algo trágico, ¿no? Y me llama la atención que en parte habíamos dicho lo mismo, ¿sí? ¿No? Que la gente dice viajar, pues no sé, Claro, dejar de trabajar. Yo creo que eso que para mí es muy importante, encontrar ese trabajo. Yo cuando no trabajaba en psicología, es verdad que hubiera dicho, pues dejo de trabajar, me voy a no sé qué sitio, pero es verdad que después de, yo ya tengo una edad, ¿no? Pues ir transitando caminos que no eran, he encontrado el que es, ¿no? Y desde ahí tengo esa satisfacción por lo que hago. Y luego con lo que dices de la gente, pues luego, la verdad que cada uno, yo creo que, pues eso, viniendo del mundo del deporte, sabes que el entrenamiento más duro son el de series, pero que es el que mejor en forma te pone, ¿no? Pues hay veces que... ¿El de series? Sí, el entrenamiento más duro, ¿no? A veces que tienes que hacer... Entrenamiento de series en atletismo, pues a lo mejor es hacer 10 series de 1000 con 1 minuto y a un ritmo de un 80 o un 85%, con lo cual te va a vaciar, te va a desafiar mucho, pero es el que mejor te pone, ¿no? Pues a veces eventos... ¿Por qué? Perdóname que te corte. Sí, porque exprimes a tu cuerpo, te lleva es como que lo vacía, ¿no? Le lleva una experiencia, le lleva un poco al límite y entonces eso es lo que luego el cuerpo tiene que supercompensar, ¿no? Es decir, las lleva a tal carencia que el cuerpo para sobrevivir dice, oye, pues tengo que aprender a nutrirme de una forma más eficaz, tengo que tener más reservas, mejoro mis consumos de oxígeno, ¿no? Tengo que... Que es el propio cuerpo, no es una cuenta de Instagram que seguimos de cómo alimentarse, el propio cuerpo te dice lo que tienes que hacer. Claro, es a través de la experiencia y de forma un poco intuitiva. Y muchas veces relacionándolo con lo de la muerte, ¿no? Pues yo siempre digo que cada uno tiene que seguir su camino, pero a veces que alguien puede abrirse a otras cosas gracias a que lo está pasando mal o a que, ¿no? Por eso ya sabes que yo relaciono mucho el deporte y ese dolor del deporte con el dolor de la vida y creo que los dos tienen sentido, ¿no? Absolutamente. De hecho, la muerte, ya tanto hablamos de psicología, nos olvidamos de la filosofía. Los mandamientos estoicos, no sé si el primero o el segundo. El primero es el amor fati, ¿no? Que es el amor a las circunstancias, a los hechos, ¿no? A lo que me pasa, ya no solo la aceptación. Y el segundo es memento mori, ¿no? El recordar que vas a morir. Si tú vives una vida sabiendo que vas a morir, va a ser una vida... Todos lo sabemos, pero a veces no es consciente, ¿no? Entonces, el hecho de que hacernos conscientes de que te puedes morir mañana, pues yo creo que te hace
pues que la vida tenga más sentido porque tomas conciencia o perspectiva de las cosas. Sí, sí, yo creo. Y hay otra cosa que has dicho, bueno, que ya la has explicado, pero que es verdad que todo lo que es sometido a un estrés, en el fondo el cuerpo humano tiene la capacidad, y el cerebro, de homeostasis. Nos da mucho miedo vivir, nos da mucho miedo tirarnos a la piscina, pero al final el cuerpo humano lo sabe. Y es verdad que cuando hay un golpe fuerte, pues puede llegar, y ese es el miedo, ¿no? El instinto de supervivencia, pero realmente el cuerpo sabe cómo reponerse. Y si no lo estresamos, al final lo que hacemos es sobreprotegerlo. Claro, no esa frase que se dice mucho en psicología, nueva era y demás, de salir de la zona de comodidad, que queda muy bonito escrito en un cuaderno, realmente es complicarte la vida, ¿no? Pero es realmente lo que nos ayuda a madurar. Toda crisis, todo evento adverso nos da la oportunidad de, si aprendemos de él, llevarnos a una madurez o a un desarrollo, ¿no? Eso es lo que haces a través del deporte y eso es lo que las crisis de la vida te enseñan. Y yo creo que estamos constantemente en esos procesos, ¿no? De caer y levantarnos. Da igual. O sea, te pones a estudiar primero lo más fácil, ¿no? De hecho, si viviéramos la vida al revés, probablemente fuera mucho más cómoda, ¿no? Empiezas viejecito teniendo muchos problemas, ¿no? Y acabas inconsciente en una tripita yéndote, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que todo tiene un sentido. El sentido de la vida es ir complicándotela más, ¿no? Porque sería muy cómodo quedarte en primaria en vez de ir a hacer un máster o a la universidad o trabajar, ¿no? Claro. Más complejo trabajar con alguien que tiene riesgo de suicidio que estudiar octavo de GB, que es lo que yo estudié en su día, ¿no? Y sin embargo nos vamos, ¿no? Constantemente tenemos que saber dejarlo viejo, complicarnos la vida, pero hay algo más complejo, ¿no? Más que nos enriquezca más o que nos... Y en los procesos emocionales y cognitivos es exactamente igual. Lo que pasa que ¿quieres, no? Eso cuando el libro del secreto y la gente lo ponía, tan nueva era, pídele al universo, pues quiero tener la casa de mis sueños, la pareja ideal. Y yo muchas veces le digo, pero ¿tú sabes lo que estás pidiendo? Que igual es que trabajes 17 horas al día, que rompas, tengas 3 rupturas y que eres capaz de soportarlo. Pero es así, ¿no? Es decir, quiero tener la pareja de mi vida, igual es 3 relaciones después. Claro. Hay que atreverse, hay que dolerse. Porque tú, Jesús, una cosa que alguna vez te he preguntado, pero no sé si directamente, ahora te la pregunto directamente. ¿Tú en qué momento estás en tu vida cuando, pero no solo a nivel laboral, mójate todo lo que quieras y lo que no quieras, no? ¿En qué momento estás en tu vida cuando decides estudiar psicología? ¿Estás pasando por una crisis? ¿Qué ha pasado? Sí, yo vengo de una familia donde mi padre tenía una pequeña empresa de pintura en Ávila. Yo soy de Ávila, es una ciudad pequeñita. Y yo pues decido heredarla, ¿no? De hecho, es una de las cosas que a mí me lleva a la comodidad. Yo quise ser bueno corriendo, me dedicaba a correr y trabajaba media jornada, ¿no? Porque siempre tenía aquello de que iba a tener trabajo. Y gracias a la crisis de la construcción, en el año 2008, pues, con perdón, pero la vida me pega una hostia de la leche, ¿no? Y entonces teníamos una empresa con 34 pintores, grande, y claro, pues aquello fue... salió bien, hubo que sobrevivir, pero bueno, hubo 3 años ahí de bastante crisis económica y la crisis económica hace que te replantees tu vida en muchas cosas, ¿no? Aquel mundo vuelve a empezar, yo sigo con la empresa, logramos, o sea, sobrevivir y hacer, ¿no? Más o menos con la misma gente, reducimos plantilla, pero o sea, que digamos quedamos bien, nadie nos dejó pillados, nosotros no demos dinero a nadie, entonces sobrevivimos. Pero es verdad que en ese momento de lo que a mí esa crisis me hizo, bueno, pues ver la vida de otra forma. Y yo me replanteé que yo qué quería hacer en la vida, que yo ya no me nutría, yo no sentía que tuviera sentido hacer aquello, ¿no? Y entonces yo durante un tiempo me planteaba qué quería hacer. Y a mí siempre la psicología me ha gustado, o el tema siempre la educación relacionada con el deporte. Y no sé exactamente cómo llega a mí, o sea, cómo lo tengo claro, pero en un momento dado decido que quiero estudiar psicología. Empiezo haciendo el curso de acceso a la universidad y muy en contra de lo que la gente me decía, de que bueno, cuando estudias a mitad de grado... Pues para mí no fue estudiar, ¿no? Es esto que tú encuentras cuál es tu sitio y fue como ir leyendo y estudiar y me encantó y me enamoré de la psicología. Y luego el siguiente cambio es cuando vengo a Princesa 81, hago las prácticas como vosotros lo tenéis montado pasando consulta y fue sentarme el primer día con un paciente, estar ahí y decir, bueno, o sea, bueno, aquí me las den todas, que esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que te iba a preguntar. Esa era la tercera, ahora vuelvo a la segunda, pero... ¿Cómo es la primera vez que tú te sientes? Porque a mí me han preguntado muchas veces, ¿no? Qué difícil es tener los primeros pacientes. Obviamente tú ya tienes una experiencia de vida, ¿no? Laboral, pero bueno, da igual. O sea, ¿cómo es? ¿Tú recuerdas cómo fue tu primer paciente? Sí, sí.
Cuéntame. Perfectamente. Yo tuve un autodiálogo, porque claro, si te gusta la psicología, más o menos inconscientemente, yo cada vez que un amigo mío se separaba, pues al final nos tomamos un café. Pero claro, sabes su historia, su biografía. Al final, los psicólogos salimos de la consulta y tenemos otros 20 motivos de consulta a los que atender. Sí. Y yo recuerdo que pues has hecho de psicólogo sin ser psicólogo, ¿no? Pues intentando porque te gusta, hablas con tus amigos o cuando tenías un problema lo troceas, ¿no? Analizas todo mucho y tal. Y yo recuerdo sentarme con esta paciente, sigo teniendo contacto con ella todavía porque sigue viniendo de vez en cuando a terapia, y yo dije, ostras, ¿quién es? ¿No? O sea, es que era la primera vez que te sentas delante de alguien, digo, no sé nada de ella. Y entonces me empieza a contar y yo recuerdo, ¿no? Pues, motivo de consulta, ansiedad. Y digo, sí. Pues como no estoy bien, pues no has dicho nada, ¿no? Y entonces, pero me apasionó, ¿no? Fue esa historia de decir, vale, comienza un trabajo de investigación, ¿no? Intenta crear un clima de confianza y seguridad, ¿no? Esa vulnerabilidad que hay en una consulta, donde tiene que ser. ¿Te pusiste nervioso? ¿Te dio cierto respeto? Me pasa, yo he competido en atletismo y luego a partir de los 30 años me pegué, ¿no? Empecé a hacer kickboxing, tengo 70 combates de kickboxing, donde me han partido la nariz, me han roto un dedo, me han hecho un KO, pero igual era ese enfrentamiento al miedo. Pues yo ahora peso 62 kilos, en aquel entonces pesaba como 56, 54, pues incluso así la semana antes de los combates perdía 1 kilo, ¿no? De miedo, de decir, hostia, que van a salir ahí, chocar guantes, que hay un KO, que... Pues esto fue igual, tú cuando vas a un combate sales y en el momento que chocas guantes y empieza la pelea, primer golpe, se acaban los nervios, te enfocas. Esto fue exactamente igual, ¿no? Te sientas, le explicas un poco cómo es aquello y fue como esa especie de efecto túnel y pones a hablar. Y cuando tocaron la puerta a las siguientes que tenían que entrar, ¿no? En la sala que son compartidas de alumnos, digo, hostia, ¿qué ha pasado? 1 hora, ¿no? Son 50 minutos, yo me fui a 1 hora y he estado 2, ¿no? Claro. Y me enamoré, o sea, esa sensación de sí. Este es mi lugar, mi sitio. Entonces, esto es lo que dicen, que el ser humano constantemente como que no nos enfrentamos. Es como que muchas veces podemos vivir evitando lo que nos hace sentir incómodos o persiguiendo lo que nos hace sentir bien. La primera opción es la infelicidad. La segunda es lo único que te lleva a la vida plena, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido también yo siempre les explico a los pacientes que hay una curva, ¿no? De activación, ¿no? De la emoción que llamamos negativa, que no se llama negativa, se llama desagradable desde la terapia de aceptación y compromiso, que es cuando tú te encuentras mal, en este punto es cuando todo el mundo lo deja. Es cuando todo el mundo... si está dejando de fumar es cuando se fuma un cigarro, si está dejando una relación adictiva es cuando vuelve a llamar por teléfono, si está pues eso, pasando un ataque de ansiedad o un mal momento es cuando siente que ya no puede más, incluso hace conductas compulsivas, pues empiezo a beber, me drogo, lo que sea. Solamente hay este recorrido para que uno llegue a la punta del sufrimiento, y igual que sube despacio y pensamos que ya no vamos a poder más, el sufrimiento hace fiu y baja y de repente te quedas en una especie de sensación de ahora sí. Uh-huh. Y eso, porque yo lo relaciono con el deporte, ¿no? Que es un poco mi mundo, ¿no? Tanto correr como pegarse es una metáfora de la vida. Y de hecho, cuando si tú quieres ganar una carrera o quieres hacer marca personal, ¿no? A mí me encanta el atletismo, porque tú puedes quedar último de la carrera y haber hecho marca personal y estar más feliz que el que ha ganado, ¿no? Es muy personal. Y tanto un combate de kickboxing como una carrera, una carrera en un tirón, si tú aguantas el tirón, y es justo ese momento, es decir, o cede él o cedo yo, pero tengo que confiar en mí. Y aguanta, y en ese momento, a lo mejor es 3 segundos después que esa persona para. Y ahí tú sigues... ¿no? Y es un trabajo psicológico. O te han dado un golpe en kickboxing y si sabes mantenerte vertical, que no se te note, igual ahí, ¿no? Ahí es cuando ganas el combate. Y es exactamente igual que la vida. Es decir, el aprendizaje, la adaptación está en esa última parte. Hay que saber aguantar el tirón o el golpe de la vida, mantenerte vertical, y en ese momento es cuando te viene, ¿no? Esa adaptación, ese desarrollo, que suele ser muy inconsciente, pero todo cambia. Y de repente dices, hostia, pues estoy mejor, me he levantado, y si cedo, fortalezco mis debilidades. Y es que solo es aguantar. Es que no hay que hacer nada más. Es decir, ya lo he hecho hasta aquí, ahora solo aguanto y dejar que las cosas pasen, ¿no? Yo llamo eso, ¿no? Como fortalecer esas fuerzas de conciencia, ¿no? Esa individualidad. O sea, ¿quién manda en mi vida? ¿No? ¿Quién manda en mi cabeza? ¿Yo?
o mandan mis debilidades, ¿no? Mis instintos, mis pasiones, mis simpatías, mis antipatías. No, mando yo. Yo qué sé, he decidido no comer chocolate una semana. No, mando yo. Chocolate se queda fuera. Le pongo ahí, lo veo y no lo quiero comer, ¿no? De la responsabilidad, la disciplina, el sacrificio. Pero antes te voy a hacer la tercera pregunta de la segunda tanda, que son las preguntas difíciles, que ves que no son tan difíciles. En este tiempo que llevas viendo pacientes, a mí, no sé, pero me han dado muchas lecciones, mucho más que los libros. ¿Cuál es la mayor lección que te ha dado a ti un paciente? Pues mira, hay una que es... la decía Víctor Frank, yo creo también, ¿no? O a lo mejor no era Víctor Frank, pero lo he leído en algún lado que decía que lo mejor del ser humano sale en las peores ocasiones. Las mejores personas que me he encontrado han sido en consulta. O sea, hay gente con una humanidad y que tienen vidas que dices, tío, pero esto pues, o sea, ¿no? Como alguien puede tener esta vida y venir sonriendo, darte un abrazo, agradecerte. Y yo vengo del mundo de la construcción donde porque se vea una piterita en una pared, te montan un pollo que dices, oye, que hemos hecho no sé cuántas cosas y por una cosa que se tarda 5 minutos en reparar, me estás llamando un domingo que tienes un disgusto, ¿no? Y cuando hay alguien que igual ha fallecido su hijo, que tiene, ¿no? Y salen y luchan todos los días por la vida, yo igual, con los alumnos y demás siempre les digo dos cuadernos, uno para ti y otro para los pacientes, ¿no? Y yo muchas veces acabo la sesión y escribo. Y digo, o sea, y es un aprendizaje. Yo tengo amigos que me dicen, joder, hace psicología clínica, qué duro. Digo, no, es un regalo. Primero porque me reubico y segundo porque hay tantos ejemplos de los que puedes aprender que son impagables. Algún paciente le he dicho, el día que los pacientes sepáis que os tenemos que dar dinero nosotros, me voy a arruinar, pero... Y es literal, o sea, el aprendizaje de vida con un paciente es brutal, ¿no? No, yo te diría que es que se me viene a la cabeza porque conforme hago las preguntas yo también me voy contestando a veces y entonces... Pero que... Es que esta pregunta te la hago porque hay una frase que me dijo una vez un paciente hace poco que me parece, pues eso, es una frase súper básica, pero para mí súper fundamental, ¿no? Y si hay niños, pues que no lo escuchen, pero lo que me dijo un paciente es, o sea, que aquí lo único que tengo que aprender es darme cuenta todos los días en mi vida de que los Reyes Magos no existen. Es que es así, ¿no? Es decir, es frustración tras frustración, tras frustración, aceptar, entender los límites de la vida y es como, este es el terreno de juego, aquí es donde yo me tengo que mover. Entonces, esa frase yo la digo sistemáticamente a todo el mundo. O desafiarnos más, ¿no? Y los Reyes Magos sí que existen y son los que te regalan la adversidad. El buen entrenador es el que pone series duras, ¿no? ¿Tú quieres ser olímpico? Vas a tener que sacrificarte, renunciar, dolerte, pero consigues algo que no consigue nadie. ¿Quieres ser olímpico en tu vida? ¿Quieres sacar tus verdaderos valores, ¿no? Pues igual los Reyes Magos existen y te están poniendo esa adversidad, ¿no? Yo soy un poco más de esa línea. Vamos a dar un paso más, porque efectivamente, como tú dices, la adversidad, las crisis vienen en la vida siempre, sí o sí, y no las podemos evitar. De hecho, cuanto más las evitas, más crecen y antes o después las tenemos que pasar. Con lo cual si dentro del deporte tú sabes que te hace buen ciclista subir puertos muy, muy, muy altos, ¿qué hago? ¿Me voy a la comodidad y me quito crisis o cuando vengan las abrazo? En la medida en la que podamos, ¿no? Que muchas veces no se puede, ¿no? Pero bueno, es intentar poner en valor, ¿no? Positivizar esas crisis, ver qué tienen de bueno. Porque para ti, Jesús, ¿de qué crisis te ha salvado el deporte? Pues de todas. Quiero decir, yo creo que a mí el deporte me ha llevado de forma inconsciente, marcarme un camino a enfrentar miedos, a enfrentar rupturas, a enfrentarme a mí mismo, ¿no? Yo creo que es algo por lo que pasamos, y más en este momento de la vida, ¿no? donde casi todo el mundo, vienen jóvenes muy inteligentes, donde hay tecnología que tiene un montón de impactos que despierta muy rápido, ¿no? Y en un momento dado tenemos que quedarnos con nosotros mismos. Y eso yo creo que da mucho miedo en general. Habrá gente que no. A mí, en mi caso, tienes que pasar por ello. En un momento dado, cuando te quedas solo tras de una ruptura, entonces, a estudiar, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar el grado dije, hostia, yo entré en mi casa y digo, a mí me encantaba leer, tal, pero digo, ¿dónde estudio? En mi casa, ¿dónde me pongo, no? Y yo dije, vale, ¿cómo puedo hacer para estudiar? Yo me dije, sé el atleta que has sido. Entonces, pon todo lo que has sido como atleta en los estudios, ¿no? Capacidad de sacrificio, renuncia a lo que tengas que renunciar. Es decir, si te tienes que poner ahí 8 horas, te pones y no te levantas, da igual lo que duela, ¿no? Ese es, ¿no? Y tengan orgullo profesional, intenta hacerlo bien, ¿no? Entonces, todo eso me lo ha enseñado el deporte, ¿no? Y entonces, desde ahí, lo puedes extrapolar a cualquier crisis, personales, de pareja, existenciales. Yo he pasado un poco por todas. Al final, a día de hoy, ¿no? También lo que hablaba
bueno, yo creo que lo que hablamos un poco todos, ¿no? Es que quizá estamos o nos sentimos demasiado vulnerables y yo creo que vivimos un poco en la sociedad de la sobreprotección, ¿no? Y la inmediatez, el cambio constante, lo que quiero lo tengo, ¿no? Eso al final es todo lo contrario a lo que tú estás contando. Es decir, porque el sacrificio es importante, o sea, parece que nos remite a, no sé, a hace muchos años, en la época de nuestros abuelos, ¿no? Y que parece que ahora no está de moda el sacrificio, pero es verdad que yo también yo siempre he encontrado, también no como tú, de forma como tan principal, pero siempre he encontrado después o en el estar pasando algo difícil, el deporte, ¿no? Entonces, en un momento dado, me apunté, igual que me apunto a 1000 cursos, que luego unos no termino y otros sí, pues me apunté a un curso intensivo de yoga y hace poco. Entonces, una de las cosas que nos decían desde la filosofía del yoga era que el sacrificio, ¿no? Y la disciplina, ¿no? Las dos palabras, sacrificio, que viene de sacro, ¿no? Sacro oficio, de lo que es sagrado para ti. Si lo que es sagrado para ti es el sentirte bien, es el cuerpo ¿no? que acoge una mente y demás, pues al final parece que eso, que sí que está de moda el deporte, pero no de esta forma, ¿no? Sino más para la imagen, que ahora si quieres entramos en ese tema. Y luego la disciplina, decían algo así como que venía de discípulo, es decir, yo tengo que tener también referentes, o sea, obviamente al final lo que es un poco el hacerse el referente interno, pero el discípulo es yo sigo algo que me está aportando, ¿no? y lo incorporo. Entonces, pues eso, al final esas palabras, ¿no? Tanto sacrificio como disciplina, yo creo que no están de moda ahora. Pero fíjate que es verdad que conscientemente no están de moda y yo creo que todo tiende a su estado de mayor comodidad, ¿no? El ser humano, o sea, todos tendemos a Las estar leyes cómodo. de la comodidad que tú dices, las fuerzas de la comodidad. Sí, sí, sí. Pero sin embargo, luego, fíjate, el nivel de gente, yo empecé a correr en el año 84 y había muy poca gente corriendo. Cuando yo nací. Claro, pues ahí había muy poca gente. Hoy tú te vas a correr una San Silvestre Vallecana, un maratón de Madrid, y hay igual 50, 60.000 personas. Correr el maratón de Mallorca igual te cuesta 300 euros la inscripción. Es decir, de boquilla decimos algo, pero luego la gente, por ejemplo, está de moda correr, está de moda el boxeo, está de moda el kickboxing. Es decir, la gente luego busca algo en estos deportes que no son precisamente cómodos, porque no pasa nada por correr 5 kilómetros, porque estamos hablando que se ha puesto de moda correr 100 kilómetros, el Ultra en Mont Blanc, en 24 horas vuelan las inscripciones. Es decir, el Ultra en Mont Blanc son 24 horas corriendo por los Alpes y está hasta arriba. Entonces, ¿qué busca la gente con esas experiencias donde si algo tienes que esforzarte un montón? Que te va a doler porque te salen ampollas, porque te duelen las piernas, todo. Que tienes que renunciar a un montón de cosas para entrenar. Es decir, olvídate de salir de fiesta lo que salías, vete a hacer entrenamientos largos. ¿Y qué te reporta eso? Ahora mucha gente que está enganchada, por ejemplo, al CrossFit, que es un deporte CrossFit, de súper alto impacto, ¿no? y de resistencia, pues igual, pues eso, todas las peripecias que tú has hecho, no sé, a ti yo he hecho deporte, pero quizá a otro nivel, ¿qué es lo que te reporta eso? ¿Cómo te sientes? Aparte de los valores, ¿no? ¿Qué es lo que engancha de eso? Mira, el deporte es esa actividad. Se puede hacer con el deporte, con la música, ¿no? Con cualquier cosa, pero por ejemplo yo conozco el mundo del deporte. Es esa actividad que puedes hacer de forma habitual, pues un día, una vez al día, 5 días a la semana, ¿no? Pero que es algo que se hace de forma continua, que desarrolla en ti esa fuerza interior, ¿no? Llamémoslo fortalezas, que luego puedes extrapolar al resto de tu día a día, de tu crisis o de lo que tú te pongas, ¿no? Entonces, es de manera inconsciente, porque uno sale a correr y lo que quieres es disfrutar, y más allá del beneficio físico de que te bajan los triglicéridos, el colesterol, que aporta endorfinas, que trabajas, ¿no? toda esa serie roja en sangre y tal. El tema es que tiene algo emocional que cuando tú tienes, ¿no? Eso que digo yo, de tener esa evidencia que has hecho algo, ¿no? Da igual que hagas muchos cursos de autoestima, si luego tus gestos no están en línea con lo que has hecho, ¿no? Yo cuando a veces algún curso de autoestima que he hecho alguno, pues esta última parte, tal, bueno, dinos algo, 4 cosas buenas de Jesús. Y yo cuando acababa decía, ¿cómo me apellido? No sé.
por lo que has dicho, ¿no? Es decir, me parece que tiene poco valor. Ahora alguien que dice, me voy a comprometer a entrenar 6 meses y mi objetivo es correr un 10K, un 10.000 y empiezo a entrenar y me sale un día malo y está lloviendo pero salgo y me levanto del sillón y paso frío y venzo la comodidad y me encuentro un grupito de gente con el que corro que ponemos humor para sublimarlo y nos reímos y un día me sale bien y otro mal, aprendo a soportar la frustración y corro ese 10.000 y acabo. Da igual que me digan que soy un tonto, es decir, yo tengo una certeza y una evidencia de que he podido. Eso te sube la autoestima, te sube la seguridad. Es que eso es la autoestima. La autoestima no es dime 3 adjetivos, ¿no? Como tú dices, o es ir a terapia, ¿no? Porque es como objetivo, ¿no? Vienen muchos pacientes, aumentar la autoestima. Y entonces, ¿cómo se aumenta la autoestima? Pues la única forma es haciendo y comprometiéndote con lo que verdaderamente es importante para ti y con lo que te hace sentir bien, pleno, ¿no? Y que es lo que tú te aportas a ti, ¿no? El instinto de supervivencia y el instinto de cooperación, ¿no? Fíjate, yo digo, ahora vuelvo con el deporte, ¿no? Que se ha quedado un poco a medias. Yo digo, lo de la autoestima es un poco como la salud, ¿no? Uno puede decir, oye, quiero tener más salud. Bueno, hay que apretar las manos, ¿no? Es decir, tú puedes crear contextos donde la salud se exprese. La estima es exactamente igual. Quiérete más, ya, ¿cómo lo hago? Que me miro al espejo y me doy besos. Es que con todo mi respeto me parece que tiene poco valor, ¿no? Y sin embargo, hay que vincular, ¿no?, esas dos cosas con los hechos, porque lo que realmente habla de una persona es cómo vive, ¿no? Cuáles son sus hechos. Da igual, voy a correr, voy a estudiar. Si nunca lo haces, eres un boca chancla. Y lo importante es esa gente que hace y dice poco, ¿no? Entonces, lo importante es, para la autoestima, es primero conocerte, aceptarte y respetarte, sí, pero basado en hechos. De hecho, la terapia de un poco como lo más básico, ¿no?, de las intervenciones para la depresión es la activación conductual, que no sé si a ti te pasa, pero yo cuando se lo digo a un paciente es la activación conductual, es conectar con cosas que te hacen sentir bien y hacerlas. Y lo primero que te dicen siempre que es que no me apetece. Digo, claro, efectivamente, pero que no te apetece porque no las estás haciendo. Entonces, al final, el ser humano también vive un poco en esta era en la que vivimos, ¿no? En la apetencia de, es que como no me apetece, esto no me hace feliz, esto no me viene bien, pero sin mirar mucho más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es lo que te apetece en este momento, es a lo largo de tu vida qué le ha dado sentido, qué te ha hecho salir adelante, ¿no? Qué cosas, que puede ser leer un libro, que puede ser tirarte en la playa, que puede ser correr, que puede ser. Entonces, ¿qué cosas son las que tú no vas a buscar activamente la felicidad, la autoestima? Pero es como para yo sentirme bien y generar esos neurotransmisores, primero tengo que hacerlo, o sea, ponerme de pie y hacerlo. Si no lo hago, no me va a apetecer, va al revés, ¿no? Claro. Lo cómodo, lo que hacen los niños, ¿no?, por pequeñitos, es hacer lo que les gusta y tiene que ser así, aprenden jugando. Pero el adulto tiene que empezar a afrontar la vida de otra forma, ¿no? Tú has dicho, no me apetece. Dime una sola crisis que tengamos que digas, hostia, me apetece, me acaba de dejar mi pareja. Hostia, pues no me apetece. Tengo 40 de fiebre, pues no me apetece. Se acaba de morir mi hijo, hostia, pues no me venía bien. Me acaban de decir que tengo cáncer, joder, pues no me apetece. ¿Qué he hecho en mi pasado que cuando he dicho no me apetece haya cruzado esa puerta? Si no he hecho nada, me veo con un pedazo de evento enorme que no puedo. Y sin embargo, si he ido haciendo pequeñas cosas, que gracias a Dios la vida nos lo pone, pues estudiar, hacer deporte, la música, el movimiento, cualquier cosa, ¿no? Es decir, mal que bien todos, es verdad que los jóvenes hoy en día con tanta tecnología, cada vez menos deporte, cada vez menos encuentro social, ¿no? Y entonces hay muchas más debilidades en general, pero en nuestra generación todavía estamos ahí, ¿no? Entonces, enlazando con lo que me preguntabas antes del deporte, el deporte te entrega capacidad de sacrificio, de esforzarte, diálogo interior, frustrarte, porque no todos los días el cuerpo no está igual, compites con gente diferente, aprender a dolerte y poner ese dolor a disposición de un bien mayor, que es un ideal, que es correr, igual una cosa que puede parecer estúpida, que es quiero acabar un maratón, da igual, pero cada día desarrollo, porque muchos días, si vas a entrenar, imagínate, 300 días, de esos 300 días, 150 te apetecen mucho. Otros 50 un poco, pero hay a lo mejor otros 50 que te apetecen una mierda, que está lloviendo, que hace un frío que no veas, que llegas reventado de trabajar, pero tú sabes que ese no me apetece, cruzar esa puerta desarrolla en ti esa capacidad de sobreponerte a tus circunstancias, que es cuando te ha dejado tu pareja. ¿Ahora qué hago? ¿Me dejo atrapar por las circunstancias? Claro. ¿O tengo algo dentro
Ahí es lo que, por ejemplo, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso dice el trastorno de evitación experiencial, ¿no? Es decir, antes hablábamos de los trastornos psicológicos, bueno, pues de todos los que ya conocemos, y ahora hablan desde estas terapias de tercera generación de el trastorno de evitación experiencial, que es la vida no es lo que me pasa, sino lo que yo hago con lo que me pasa, ¿no? Entonces, cuando a mí me deja una pareja, tengo dos opciones: o transitar ese camino, pasar ese dolor y hacer cosas significativas para mí hasta que las cosas se vayan colocando en su sitio, porque la vida, al fin y al cabo, como las crisis de la economía, como las estaciones del año, como el día y la noche. Entonces, ¿qué hago? Me mantengo ahí, manteniéndome fiel a mí y estando en contacto conmigo. Obviamente alguna vía de escape siempre tenemos, ¿no? O me meto en Tinder corriendo y busco 400 parejas, salgo y me bebo lo más grande y entonces ya no me acuerdo. Al final, el hacer eso lo que hace es, ya no tengo un problema, ahora tengo 2 o 3 o todos los que se me vayan presentando. Entonces ya no es solo que pierdo el sentido, porque hay gente que dirá, bueno, a mí el sentido me da igual, pero si es que te multiplicas los problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que le llama la terapia de aceptación y compromiso el trastorno de evitación experiencial, ¿no? Es decir, no, siempre te pasan cosas, da igual lo que hagas, pero tú puedes o tirar para adelante o complicarlo mucho más. Claro, ahí tienes dos opciones: o fortaleces tus debilidades o trabajas tus fortalezas, ¿no? Víctor Frank decía que si encuentras el para qué de lo que te ha pasado, puedes soportar casi cualquier cómo, ¿no? Víctor Frank aguanta 4 años, sobrevive 4 años en Auschwitz, y el tipo quiere escribir la logoterapia y, ¿no?, esos pequeños apuntes que guardaban los calcetines le llevaban a mantenerse vivo. Y él decía, cuando algún compañero, por ejemplo, se enteraba que su mujer había fallecido, en 2 días moría, ¿no?, cuando llegaba esa desesperanza, ¿no? Y si tenías algo, si encontrabas el sentido a esto, soportabas, ¿no? Y pues probablemente, si se hace un estudio médico, tendrían que estar todos muertos, ¿no? Comiendo una vez al día patatas podridas con un caldo 20 bajo cero, con un pijama, palizas, ¿no? Esas experiencias. Y sin embargo hay gente que cruzó los 100 años, ¿no?, que ha vivido 90 y tantos años perfectamente sano, ¿no? Entonces, que es el ser humano más allá de, ¿no?, esos procesos biológicos y demás, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Es el encontrarle sentido a algo, porque cuando todo va bien es muy fácil. Recién enamorado, empiezo algo nuevo, me motivo, pero cuando al ser humano nos desafían es cuando las cosas se empiezan, ¿no? Tus pilares se mueven. Bueno, pues mira, ya has abierto un tema muy interesante que no tiene que ver con el deporte, pero en el fondo sí, todo está conectado y sí tiene que ver con las crisis, porque vivimos una crisis de relaciones bastante fuerte, ¿no? ¿Qué pasa ahora con eso, ¿no? Es decir, estás enamorado, empiezas casi una relación, un casi, y vuelta al punto de inicio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora en ese sentido, según tu punto de vista? Bueno, esto es opinión personal, ¿no? Al final yo creo que el amor es uno de los grandes desconocidos por conquistar, ¿no? No tenemos ni puñetera idea de lo que es. Sí, de hecho yo creo que la mayoría de las parejas estamos en pareja porque nos queremos más a nosotros mismos, ¿no? Lo digo con todo el respeto, porque yo siempre comparo el amor de los padres por los hijos y el amor de las parejas, ¿no? Te tiras educando a tus hijos 20, 21 años, 23, ¿no? Y de repente dicen, oye, me he enamorado, me voy a vivir a Finlandia. Y tus padres rotos te dan un abrazo, pues tira para allá y sé feliz, ¿no? Y tú ahora estás y dices, mira, tengo una pareja y la quiero, te quiero con locura, es lo mejor, daría mi vida por ti. Te dice, oye, me he enamorado de tu amigo. ¿Cómo? No, hombre, quédate como... No, te quieres a ti, si me quieres a mí, vete con tu amigo, ¿no? Sería el gesto, joder, si yo quiero que tú estés feliz, pero realmente, ¿quién hace eso, no? Realmente por pequeñitos todavía decimos, no, ¿a dónde vas a ir? Si yo soy el mejor y te voy a dar, ¿no? Sí. Es verdad que todo está cambiando, hay muchas relaciones de pareja que se rompen y somos capaces de ser amigos y de compartir y de hacer un montón de cosas, ¿no? Yo creo que eso es un triunfo del amor con mayúsculas sobre ese amor con minúsculas, ¿no?, que nos hacía más egocéntricos o más egoístas, ¿no? Y bueno, ya hablaban los antiguos griegos, ¿no?, de los diferentes desarrollos del amor, ¿no?, desde el tánatos, el ágape, el tánatos, el eros, la filia y el ágape, ¿no? Entonces, como esos desarrollos, ¿no? Tánatos sería esos maltratos, ¿no? El eros mucho más el amor que ahora está por ahí, ¿no? Tinder. ¿El tánatos qué sería? Tánatos son las fuerzas de muerte, ¿no? Entonces sería un poco esos amores donde hay maltrato y esa, ¿no?, esa disonancia cognitiva, esas mujeres que aguantan y que dices, joder, llega a consulta, pero si es muy grueso, ¿cómo puede seguir ahí, no? Y entonces me ha pegado, me han cerrado, pero lo sigo queriendo. ¿Y esto? ¿Por qué es lo que hay detrás de eso?
Pues no lo sé, ahí realmente sé. Yo creo que cada persona es un mundo y que yo no haría una ley general de ahí, ¿no? Yo creo que cada persona, ¿no? Habría que investigar su caso, cómo ha sido educada, qué patrones ha visto, cuánta sequedad, ¿no? En su vida hay a nivel amoroso, qué poca autoestima, qué poca seguridad, cómo legitimó hacer ciertas cosas, desde el reforzamiento intermitente. O sea, ahí había que hacer un análisis con mucho, mucho cuidado. Sí, sí, Porque, vamos, nadie lo sabemos, todo el mundo hablamos, nadie lo sabemos, pero bueno, sigue, perdona que te he interrumpido, sí, y es no, muy interesante esto. por eso, ¿no? Que sería como por situarlo, ¿no? Un poco con la antigua Grecia, ¿no? Que lo decían, ¿no? Pero yo creo que es eso, pasar un poco desde pues fíjate cómo se educaba antaño, ¿no? Los abuelos y demás, que, bueno, pues se permitía que eso de pegar, ¿no? Estaba muy bien. Hoy en día ya por supuesto que no, y supongo que cada vez hay más formas de educar, ¿no? Que dicen, pues iremos descubriendo cuáles son las mejores o las más adaptativas, Sí, pero... digo, los amores que te he interrumpido, estaba súper interesante y me he metido. El Tánatos, Sí, por la eso te digo, por parte... eso desde el Tánatos, el Eros, que cada vez iremos más, ¿no? Eros es ese amor sexual, Tinder, y entonces tengo una relación de pareja y creo que lo puedo sustituir por tener relaciones sexuales, ¿no? Que sería como la parte, ¿no? Que puede hacer un animal, pero que no es lo humano, ¿no? No es esa parte tan humana, ¿no? Que muchas veces que digo hacer el amor es echarse una siesta abrazado, ¿no? Una persona más madura y alguien más joven, pues igual eso no lo ve como... Entonces desde ahí iría, ese sería el eros. La filía sería un poco ese amor, el de los padres por los hijos, ¿no? Un poco más de me dejo un poco yo más fuera por tu bien, y el agape, pues no sé, yo no tengo ni palabras, ¿no? Supongo que es un amor del futuro o un amor por conquistar donde realmente hay un querer a alguien por encima de ti o algo así, no lo sé. Esto ya es meterme en camisa de once varas que no... Claro, métete. Pero bueno, sí es verdad que nosotros hemos hablado mucho de esto, ¿no? De las relaciones, de cómo son las relaciones, de que hay una crisis, pero como todo, que siempre también es una oportunidad, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender ahora y pues eso, qué tenemos que aprender a llevar? Porque yo lo que veo es eso, que tenemos, no solo en consulta, sino en mi vida, en la tuya, en la de todo el mundo, ¿no? Todos hemos pasado por esos momentos, ¿no? Bueno, no sé si todos, pero en el que no sabes dónde estás, no sabes cómo son las reglas ahora de las relaciones, no entiendes, no está claro, pero por otra parte sabes que hay una libertad que antes no había, pero también hay una falta de responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos ahora de cara a Yo, relacionarnos, a amar? yo creo que el desafío es que antes había como mucha más desde fuera, ¿no? Como los niños, ¿no? Te daban patrones externos a través de los cuales tú te podías situar, mejores o peores, con más error o con menos. Pues si tenías 23 años, tenías que casarte y tener hijos y comprarte una casa y era para toda la vida. Y si no estabas a gusto, pues bueno, entonces externamente parecía que no había problemas, pero por lo antiguo era más. Hoy en día lo bueno es que hay más libertad y menos necesidad. Entonces puedes expresarte, ser hombre, mujer, no binario, lo que tú quieras, y a partir de ahí, por novedoso, es decir, todo lo externo está desapareciendo. Ya no, ya la norma El se está criterio externo. Claro, y entonces lo más importante es que dentro, que yo siempre digo encontrar el hogar dentro de nosotros. Entonces es como, ¿no? Primero, pues eso, ¿no? Conocerte, aceptarte, respetarte y a partir de ahí construir tu propio sistema de creencias y de valores, que normalmente cuando somos jóvenes es heredado, y le heredas de la familia, del deporte, de tu entrenador, de los referentes que tienes, y gracias a las crisis te los replanteas todos, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero vivir yo? Yo siempre digo, no hay nada ni bueno ni malo, ¿no? En general. Pues a lo mejor estaba pues maravilloso Tinder, pero aprende de Tinder, ¿no? Que he sacado, que no, quiero esto, como quiero que sean, ¿no? Por eso decía antes, yo encontré mi camino, decía antes, transitando los que no eran. Claro. Yo tenía mucha vocación de empresario porque lo era mi padre. Cuando lo fui digo, pero ¿qué coño es esto? ¿Qué valores hay aquí? Esto no, yo aquí no cuadro, ¿no? Con todo mi respeto, había gente maravillosa, pero había otra gente que era, ¿no? Y entonces tienes que ir encontrando tu lugar sabiendo los que no son. Y eso es lo normal, ¿no? También el proceso de individuación del que habla Jung, ¿no? Normalmente, para que un ser humano, o de individualización, que te gusta más a ti decir, porque somos personas, no animales, y al final es bueno, yo nazco en una familia, en un entorno, es mi núcleo, es mi mundo, luego salgo cuando tengo hermanitos,
amplío un poco ese círculo, luego en la preadolescencia, adolescencia ya salgo al grupo social, pero sigo siempre formando parte de mi familia, ¿no? Y luego hay un momento en el que, bueno, yo no sé cuándo es, cada uno cuando sea, ¿no? O a lo largo de toda la vida, que es cuando hacemos el proceso de individuación o individualización, que al final no es dar de lado a los padres, sino salir, y no es ni la dependencia de sus valores y lo que a ellos les ha servido, ni tampoco la contradependencia, porque hay mucha gente que vive ahí, ¿no? En el yo no quiero ser, ¿cuánta gente te has encontrado en consulta? El yo no quiero ser como mi madre y entonces hago todo lo contrario. Yo no quiero ser tan exigente y como mi padre y entonces lo que hago es ser súper permisivo, pero ahí estás dependiendo todavía, o sea, o por Ujú, dependencia o por contradependencia, no has encontrado tu propio camino. Y ujú, eso, como tú dices, es ensayo-error, ¿no? ujú. Al final, las figuras de apego, ¿no? Siempre están ahí, pero ese círculo de seguridad, que es la base segura, que puede ser tu familia en un momento, puede ser tu pareja, puede ser incluso uno mismo y sus propias rutinas, ¿no? Tenemos como esta base segura y luego el movimiento hacia afuera, que es la conducta exploratoria, es voy a ver el mundo con estas herramientas que yo tengo, me caigo, me hago daño, tengo dolor, pero luego siempre tengo una base segura, que pueden ser los padres en su momento, los amigos, la pareja, las rutinas de uno, ¿no? La zona de confort, como decías, y ahora tengo donde volver, pero siempre tengo que salir, por lo tanto, es verdad que esto es fundamental, pero también es verdad eso, que el camino del ser humano tiene que ver con encontrar su propio criterio. A veces esto ya no eran ni los padres, ni era, pues eran en su momento, bueno, y ahora también, ¿no? O sea, en el fondo hay muchos criterios externos, ¿no? También, pues me adhiero a un tipo de orientación psicológica, me adhiero profundamente a una religión, que obviamente cada uno aquí es su libertad y Ujú, necesitamos valores de referencia, ¿no? Pero es verdad que todo lo que sea adherirse sin hacer una conducta de exploración, al final te deja un poco pobre, ¿no? ujú. Yo creo que eso es un camino desde la necesidad a la libertad, Mm. ¿no? Igual que eso que los niños necesitan, no es el momento más egoísta, porque necesitan toda la familia ahí, es muy maravilloso. Y el tema es que, pues más o menos la mayoría de edad, 18, 20, 21 años, ¿no? Esas fuerzas de individualidad antisociales, pues resulta que quieres ser tú y no tu padre dos o tu madre dos. Y empiezas a salir al mundo, ¿no? Y tienes que encontrar tu lugar en el mundo. Y ya tienes que depender más de ti. Tienes que revisar todo ese sistema de creencias, de valores heredado para hacer lo tuyo, ¿no? Y luego en la tercera parte de tu vida tendría que ser donde encontremos nuestro hogar dentro de nosotros. Y ya no tengo que necesitar, eso no significa que no lo haga, o que no tenga una familia, o que no tenga, pero no por necesidad, porque es como, ¿no? Es como, de hecho, es muy importante que, bajo mi punto de vista, que el joven se vaya, ¿no? Universidad, sales a otra ciudad y que luego, si quiere volver a casa, vuelva libremente, porque que le pones una pistola en la cabeza, ¿me vas a querer siempre? Sí, ¿qué sentido tiene eso, no? ¿O qué valor? No, hemos hecho una educación y si vuelves a casa de tus padres es porque encuentras valor en ello, pero ya no tienes necesidad, tienes tu propio trabajo, tienes tu propia familia, pero encuentro valor en ello, ¿no? Y de cómo me relaciono. Y el tema sería, ¿no? Soltar esa parte para que cuando todas estas certezas externas se van derrumbando. ¿Por qué? Porque da igual que te contraten o que montes tu propio trabajo o tengas una familia, no sabes cómo te va a ir. Es decir, tienes que buscar eso dentro de ti, relacionado con qué, con tus valores, con tus virtudes, ¿no? Y con tus pequeñeces, o sea, quiero decir con todo, pero aceptarte tal cual eres. Y entonces depender de ti. Esa sería la historia, ¿no? Y eso no significa que seamos islas o que no tengamos que colaborar con otros. Pero el tema es decir, el único, ¿no? De hecho, el con el que puedo contar es conmigo. Porque tengo una pareja maravillosa, estupenda, pero igual me mandan a paseo. Mi trabajo, igual me va mal, soy emprendedor. Es decir, no puedo depender de nada de eso. Tengo que trabajar para depender de mí. Que luego el otro está en consonancia y va todo bien, pues estupendo. Para mí eso sí que es un avance, ¿no? De la sociedad actual, que muchas veces los psicólogos nos pasamos de críticos, ¿no? Y criticamos todo lo que... Pero es verdad que esa individualidad ahora se está consiguiendo, ¿no? También, es decir, pues, bueno, en qué condiciones ya sería otra cosa, según qué trabajos y según qué sectores, pero sí que es verdad que esa parte de, pues eso, desde que la mujer se incorpora al mercado laboral también, en ese sentido, pues
la individualización de todos, ¿no? Y ya el no tener que ser dependientes y tener relaciones, como tú dices, no desde la necesidad, sino desde el instinto de cooperación, ¿no? O sea, muchas veces estamos desde el instinto de supervivencia, estamos en la lucha, y muchas otras veces estamos en la cooperación y en el aportar, ¿no? Yo creo que también esa es la madurez de la vida, pasar de cómo yo me salvo a mí mismo, ¿no? A cómo yo ya sé conjugar, salvarme a mí mismo y aportar a los demás. Darme y dar, ¿no? De hecho, sería colaborar más que competir, ¿no? Eso es. Entonces es como lo que dicen, ¿no? Que un grupo es mucho más que la suma de sus partes. Entonces la salvación tuya, ¿no? Por decir, iría realmente en relación a que todo el grupo le vaya bien. Eso sería colaborar, ¿no? Entonces, hombre, esto es como ir un poco en contra de lo que decía Darwin, ¿no? De que el fuerte sobrevive, pero eso es un animal, ¿no? Es Y que el ser ya humano estamos en otro periodo. No sé si has escuchado hablar de la supraconciencia, que dicen que es una estructura nueva que se está No, generando. Más bien casi es una manera de pensar, ¿no? Que es tener conciencia ya sobre nosotros mismos y sobre todo eso. Y probablemente antes no se podía, pero ahora sí que se puede, ¿no? Claro. Darwin ya tiene su tiempo. Claro, y de hecho, bueno, pues yo creo que eso, o sea, al final el trabajo de psicología va muy en relación a eso, ¿no? Es decir, por eso digo los 2 cuadernos para los alumnos. Gracias a que tú haces un trabajo, o sea, yo creo que ningún psicólogo que no tenga experiencias propias, ¿no? De las crisis y demás, ¿qué vas a aportar si tú has tenido una vida muy cómoda? No vas a saber de qué te están hablando, ¿no? Entonces, en la medida en que tú trabajas contigo mismo, estás más legitimado para trabajar con un paciente. En la medida que encuentra lo que el paciente te presenta en ti y sigues trabajando contigo, ¿no? Eso es colaborar. Y eso es un poco más entre todos, hacemos algo, ¿no? Y todos nos ayudamos. Y es un poco esa compensación. Eso es. Y al hilo de eso, Jesús, y un poco por terminar y ir haciendo una síntesis, tú que ya tienes tu experiencia, pero has terminado hace relativamente poco la carrera, no sé, ¿qué 3 consejos les dirías a la gente que está estudiando psicología y está a punto de empezar? 3 consejos, vale. Primero, que se metan en todos los charcos. O sea, que tengan todas las experiencias, ¿no? Que sepan, que pongan bien sus líneas rojas, ¿no? Es decir, yo qué sé, pues tengo un amigo que está borracho con una cuba, vamos a ir a 200 en un coche. Pues igual, no es una experiencia recomendable, ¿no? Pero una vez que te pones las líneas rojas, que tengan todas las experiencias del mundo, ¿no? Que las tengan. Segundo, que sean ellos mismos, ¿no? Que hagan un trabajo de conocerse, que viajen solos, ¿no? que va a ser muy importante, porque si no sabes quién eres, ni cuáles son tus valores, ni cuáles son tus aspiraciones, no vas a dar respuestas alineadas con quién tú eres, ¿no? Y entonces va a haber siempre, pues, no te vas a encontrar bien o frustración, ¿no? Y luego el factor tiempo, ¿no? Las cosas se ven muy diferentes con 20 que con 30, con 40, con 50, ¿no? Entonces, como levantar un poco la mirada hacia el futuro, ¿no? Que una cosa que parece que hoy en día no tiene, que dices, joder, lo veo todo negro, oscuro, date tiempo, ¿no? Algo sucede en ese caminar, ¿no? En ese proceso que va cambiando las cosas, ¿no? Entonces, en vez de esa cultura del resultado que parece que es en la que estamos, pues que la dejen de lado y emprendan la cultura del proceso, ¿no? Del caminar y poner en valor eso, lo que es el dolor, que es inevitable, ¿no? Entonces, en vez de que hagan de su dolor su sufrimiento, que ese dolor les sirva para impulsarse hacia su futuro como motivación, ¿no? No sé si valen así. Pues mil gracias, Jesús. Valen más que valen. Nada, yo decirte que muchísimas gracias por venir, que nosotros nos conocemos de hace año y medio y que desde luego no solo los pacientes te dan lecciones, también los alumnos. Y tú me diste lecciones desde el primer día que abriste la boca y esperemos que siga así mucho tiempo. A mí me encanta hablar contigo y nada, y que nos sigamos dando paseos después de los pacientes. Sí. Pues nada, muchísimas gracias a ti, a vosotros, ¿no? Esto se me ha pasado como si 5 minutos. Y ahora, por último, te voy a dar un regalito. Tú en un momento dado me regalaste un libro, yo te voy a regalar otro. Qué bueno. Igual ya lo conoces, la verdad es que es bastante básico y sencillo dentro de lo que para mí lo básico y sencillo es lo más interesante. Tú no hablas directamente de la terapia de aceptación y compromiso, pero todo lo que dices me lleva a eso y seguro que lo tienes. Si lo tienes no pasa nada, te lo cambio por otro, el que tú quieras. Pero bueno, este es el libro que te quería traer, es de Hayes, Una mente liberada. Este es el creador de la terapia de aceptación y compromiso. Este señor, aunque ahora lo
lo hablan desde las terapias de tercera generación como algo cognitivo-conductual experiencial. Esta terapia nació con un artículo en el 84 de este señor de Hayes sobre la espiritualidad. Entonces, bueno, como ya nos lo llevamos todo a lo científico, porque la psicología es científica, pero que nunca se nos olvide que viene de ahí. Algo que a ti también yo sé que te gusta mucho. Sí, pues no le tengo. Muchísimas gracias y como me encanta leer, pues lo leeré ahí con entusiasmo, pero sobre todo, hombre, con el cariño que sé que lo haces. Así es que nada, muchísimas gracias. Ha sido todo un regalo y todo un placer, ya no solo el libro, sino la experiencia. Muchas gracias. A ti, Jesús. Y nada, a vosotros, gracias también por acompañarnos en este segundo episodio de Entre Divanes. Nos vemos en próximos capítulos.